Ahora mismo, mientras ves este vídeo, hay un estrecho de apenas 33 kilómetros de ancho que tiene al mundo entero contra las cuerdas. Por ese diminuto cuello de botella pasa el 20% de todo el petróleo del planeta, y cada vez que Estados Unidos e Irán se enseñan los dientes, Europa, África y Medio Asia pierden cantidades absurdas de dinero al día. Pero hay un país que vio venir esto hace 30 años, China. Un país que se gastó más de 100.000 millones de dólares en construir en silencio la ruta de escape más ambiciosa de la historia moderna. Puertos en mitad de la nada, oleoductos que cruzan selvas, túneles a 4.500 metros de altura y almacenes subterráneos capaces de aguantar 140 días sin recibir una sola gota del exterior. Lo más increíble es cómo lo hicieron sin que nadie se diera cuenta hasta que ya era demasiado tarde para detenerlos. Quédate, porque esta historia es de las que cambian la forma en que miras el mapa. Para entender este megaproyecto hay que viajar a 1991. China apenas está despertando, las fábricas escupen productos al mundo, la economía crece a 2 dígitos y todo parece ir bien. Pero entonces ocurre algo al otro lado del planeta que cambia la mentalidad de Pekín para siempre. Estalla la Guerra del Golfo. En cuestión de semanas, Estados Unidos despliega su flota a miles de kilómetros de caza y prácticamente sin esfuerzo toma el control de la región petrolera más importante del mundo. Los estrategas chinos se quedan mirando ese mapa con una sensación incómoda en el estómago. Si Washington puede mover sus barcos así de rápido, también puede cerrar el grifo del petróleo a quien quiera, incluido algún día a China. Esa idea se queda guardada y 10 años después, en 2003, la advertencia se convierte en alarma roja. Estados Unidos invade Irak. Ya no se trata solo de controlar rutas marítimas, ahora derriban gobiernos enteros en países productores de petróleo. Ese mismo año, el presidente chino Hu Jintao pronuncia una frase que se va a estudiar durante décadas. La llama el dilema de Malaca. Y para entender por qué le quita el sueño, mira este mapa. Aquí está el estrecho de Malaca, 800 kilómetros de largo, pero en su punto más estrecho apenas 2,7 kilómetros de ancho. Por ahí pasan decenas de miles de barcos al día, casi todos rumbo a China. El problema es que ese estrecho está vigilado de cerca por la Marina estadounidense y sus aliados. Si mañana hay una guerra grave, ese flujo se corta en cuestión de horas. Y por si fuera poco, está su gemelo del oeste, el estrecho de Hormuz, un punto que lleva décadas en ebullición permanente, donde Irán amenaza con bloquearlo cada vez que la tensión sube. ¿Y sabes cuál es el dato que hizo temblar a Pekín? Más del 80% de todo el petróleo que importa China pasa por uno de estos dos estrechos. Su economía, sus fábricas, su futuro entero dependen de 2 pasillos de agua que China no controla. Aquí es donde nace el plan más ambicioso de las últimas décadas. China no se puso a buscar una ruta alternativa, se puso a construir un sistema entero. Toda una red de salidas donde si una falla hay otras 3 esperando. Le pusieron un nombre poético, la cadena de perlas. ¿Y cómo se construye algo así? Con la única arma que China tenía en abundancia: dinero, pero muchísimo dinero. Desde mediados de los 2000, Pekín empezó a soltar préstamos a países en desarrollo a un ritmo que el mundo no había visto jamás. En total, más de 1,3 billones de dólares en inversiones extranjeras. Para esos países era un regalo caído del cielo, carreteras, puertos, ferrocarriles que llevaban décadas esperando financiación. Pero junto al dinero llegaba algo más sutil: contratos de 40 años, deudas a largo plazo, dependencia. China no compraba países, compraba algo más valioso: presencia permanente. Y ahora, cuando Hormuz vuelve a estar en llamas, esa estrategia silenciosa empieza a mostrar las cartas. Vamos a ver las 3 jugadas maestras que permiten a China esquivar el estrecho. Mira con atención los Emiratos Árabes Unidos. A primera vista, todo el país da al Golfo Pérsico, pero hay una franja de territorio al este, separada por las montañas, que da directamente al Golfo de Omán, justo por fuera de Hormuz. Ahí está el puerto de Fujairah y se ha convertido en una bestia. Mueve hasta 1,5 millones de barriles de petróleo al día y almacena más de 70 millones de barriles. Es el segundo mayor centro de almacenamiento de Oriente Medio, solo superado por Arabia Saudí. ¿Cómo llega el petróleo hasta ahí sin pasar por Hormuz? Por un oleoducto de 360 kilómetros llamado Habshan Fujairah, que conecta los yacimientos de Abu Dhabi directamente con la costa exterior. Capacidad: 1,5 millones de barriles diarios. Y adivina quién diseñó y construyó ese oleoducto por 3.300 millones de dólares: empresas estatales chinas. Y no se quedaron ahí. A través de Petrochina, China alquiló terminales, instaló operaciones de almacenamiento y firmó un contrato de 40 años para asegurar acceso preferente. Fujairah, técnicamente emirati, opera como una pieza más del tablero chino.
Bien, el petróleo sale de Fujairah sin tocar Hormuz, pero ¿ahora qué? Ahora viene la segunda perla, y aquí la cosa se pone realmente seria. Los petroleros zarpan de Fujairah y ponen rumbo a Pakistán, concretamente a un pueblo polvoriento que durante décadas fue casi invisible. Se llama Gwadar. Hace 20 años, Gwadar era 4 barcas de pesca, calor sofocante y caminos que parecían más una sugerencia que una carretera. Pero China lo miró en el mapa y vio algo que nadie más vio. Un punto perfecto a la entrada del Golfo Pérsico, lo bastante aislado como para que nadie le prestara atención. Y dijo, lo vamos a transformar. Así nace en 2013 el corredor económico China-Pakistán, coste estimado entre 46.000 y 62.000 millones de dólares, una de las inversiones bilaterales más grandes de la historia. Empezaron por el puerto, lo dragaron hasta los 14,5 metros de profundidad, construyeron muelles capaces de recibir varios cargueros gigantes a la vez, levantaron rompeolas, instalaron grúas, montaron sistemas automatizados donde cada contenedor se rastrea como un paquete de Amazon. Y los planes son llevarlo hasta los 20 metros, capacidad para superpetroleros, pero un puerto solo en mitad de la nada no sirve de nada. Y aquí viene lo realmente impresionante. China no construyó un puerto, construyó un corredor de 3.000 kilómetros que atraviesa Pakistán de sur a norte. La parte más alucinante, la carretera del Karakorum, montañas a más de 4.500 metros de altura, riesgo constante de avalanchas, condiciones brutales. Los ingenieros chinos perforaron túneles, levantaron puentes y asfaltaron lo que durante siglos fue una ruta de caravanas, una autopista en el techo del mundo. Más abajo, en las llanuras, autopistas de 6 carriles, la ruta Sukur-Multan, casi 400 kilómetros de flujo continuo. Y para evitar atascos, en Gwadar, una autopista exclusiva que conecta directamente con la red nacional y por encima de todo, el ferrocarril ML1, 6.800 millones de dólares solo para renovar 1.800 kilómetros de vía. Resultado, el petróleo sale de Fujairah, llega a Gwadar y desde ahí cruza Pakistán por tren o camión hasta la provincia china de Xinjiang, sin pasar por Hormuz, sin tocar Malaca, sin que la flota de nadie pueda tocarlo. Pero hay un problema. Gwadar sigue estando incómodamente cerca de Hormuz, y aquí es donde China muestra que pensó en absolutamente todo. Vamos a otro punto del mapa, Myanmar, costa oeste, ciudad de Kyaukphyu. Hoy es un pueblo costero modesto, casi anónimo, pero China está invirtiendo 7.000 millones de dólares para convertirlo en algo completamente distinto. El plan, 10 muelles, 2,5 kilómetros de costa, capacidad para superpetroleros PUOLCC de hasta 300.000 toneladas, esos monstruos que ni siquiera caben en la mayoría de puertos del mundo. Junto al puerto se está levantando una zona económica de 1.700 hectáreas, una ciudad nueva, literalmente, brotando de la costa. ¿Y por qué Myanmar? Mira el mapa. Desde Kyaukphyu, el petróleo no necesita barcos para llegar a China. Hay un oleoducto, casi 800 kilómetros que cruzan la selva birmana hasta entrar en China por la ciudad de Ruili, en la provincia de Yunnan. Hoy mueve 22 millones de toneladas al año. Con las mejoras en marcha, llegará a 35 millones, y el detalle que diferencia a este oleoducto de cualquier otro del mundo, tiene un gemelo digital. Miles de sensores instalados a lo largo del recorrido miden presión, temperatura y estado de la tubería en tiempo real. Si tiembla la tierra en algún punto de Myanmar, el sistema lo sabe antes de que llegue el daño. Pero a Pekín ni siquiera esto le pareció suficiente, porque hay otra ruta más, completamente terrestre, que casi nadie menciona: el oleoducto Kazajistán-China. 2.228 kilómetros. Conecta los yacimientos kazajos de Kashagan y Tengiz directamente con China, y además recibe petróleo ruso en tránsito. Es un flujo silencioso que se mueve por el corazón de Eurasia, lejos del alcance de cualquier flota. Y por si todavía quedaba algún margen de duda, está el oleoducto ESPO, Siberia Oriental Pacífico, que entrega 30 millones de toneladas al año directamente desde Rusia. Suma todo y entiendes la jugada. China ha construido 4 rutas distintas. 4, si bloqueas una, hay 3 más funcionando. Si bloqueas 3, queda una. Es matemáticamente imposible cortarle el petróleo. Y aún así, China hizo algo más. Por si todo, absolutamente todo, fallara a la vez. Empezó a guardar petróleo bajo tierra, pero no en bidones, en cavernas gigantescas excavadas a profundidades extremas. Hay 2 métodos. El primero, cavernas de sal. Inyectan agua a presión en capas profundas de sal, lavan una cavidad enorme y el resultado es una cápsula natural tan alta como un rascacielos. La sal sella sola las microfisuras, es prácticamente indestructible. El segundo método, cuevas talladas en granito, y para que el petróleo no se filtre, las rodean con una cortina de agua a presión que
comprime la cámara desde todos los lados. Intenta perforar eso. No puedes. Los grandes complejos están en la costa, Huangdao, Zhoushan y otros nodos similares, y entre 2025 y 2026 China está construyendo 11 instalaciones más, sumando 169 millones de barriles adicionales, solo en 2 años, pero la jugada más fina la guardaron para el final. El gobierno obligó por ley a todas las grandes petroleras del país a mantener reservas privadas para 15 días mínimo de operación. Miles de pequeños depósitos repartidos por todo el territorio, pequeños por separado, colosales en conjunto. Resultado: a principios de 2026, China tiene almacenados entre 1.500 y 2.000 millones de barriles. Esto equivale a 140 días de autonomía total. El estándar internacional son 90. China casi ha duplicado lo que cualquier otra potencia tiene guardado. Y aquí es donde te das cuenta de una cosa incómoda. Mientras Occidente discute en la televisión sobre quién controla qué estrecho, China lleva 30 años jugando a un juego completamente distinto. No están tratando de ganar la batalla por Hormuz, están haciendo que Hormuz deje de importar. Han construido una arquitectura energética tan redundante, tan distribuida, tan profunda, que cuando todo el mundo se desangra a la espera de que se reabra un estrecho, ellos siguen funcionando como si nada estuviera pasando. Y cuando en algún momento del futuro alguien intente apretarles las tuercas usando el petróleo como arma, se va a encontrar con que esa arma ya no funciona. La pregunta que deja todo esto no es si China estaba paranoica en 2003. La pregunta es ¿por qué nadie más estaba pensando con esa claridad? Si te ha volado la cabeza esta historia, espera a ver el próximo vídeo, porque hay otro megaproyecto chino que va a transformar literalmente la geografía del planeta y casi nadie habla de él. Suscríbete para no perdértelo.